Desde hace siglos el ser humano ha entendido que una casa no es solo un espacio físico. Una casa es memoria, es lenguaje, es emoción acumulada, es historia compartida. Por eso hay hogares donde uno entra y se siente en paz y otros donde sin saber por qué el ambiente pesa. No siempre es algo visible. A veces no hay gritos, ni discusiones abiertas, ni conflictos evidentes, y aún así algo se siente desordenado por dentro. La Biblia nunca habló de esto como energía sin nombre, pero sí habló de bendición, de palabra, de presencia y de atmósfera espiritual. Y en ese contexto aparecen los salmos. Los salmos no fueron escritos como amuletos, fueron escritos como respuestas humanas a situaciones reales, miedo, persecución, culpa, cansancio, amenaza, incertidumbre, y por eso tienen una fuerza particular cuando se llevan al espacio más cotidiano que existe, el hogar, lugar que pretendemos atesorar, y es por eso que hoy vengo a hablarte acerca de algunas de estas respuestas que pueden ser de ayuda para proteger tu hogar. El primero es el Salmo 91. Este salmo no comienza pidiendo nada, comienza ubicando a la persona, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra clave no es protección, es habita. Habitar no es visitar, no es pasar de vez en cuando, no es recurrir solo cuando hay problemas. Habitar implica permanencia. Este salmo enseña que la protección no empieza cuando el peligro aparece, sino cuando la vida se vive desde una relación constante con Dios. Cuando este salmo se proclama en una casa, lo que se está afirmando no es aquí no entrará nada malo, sino algo mucho más profundo. Aquí sabemos quién gobierna. Aquí no mandan el miedo, la angustia ni la amenaza constante. Aquí hay un refugio interior que no depende de las circunstancias. Y cuando una casa deja de vivir en alerta permanente, muchas cosas que parecían ataques comienzan a perder fuerza. El segundo es el Salmo 21. Este salmo habla del guardián que no duerme. Y esto toca una de las cargas más grandes que existen dentro de un hogar, la sensación de que todo depende de nosotros. Padres que viven angustiados por sus hijos, personas que no logran descansar porque sienten que si bajan la guardia todo se derrumba. Este salmo no niega la responsabilidad humana, pero pone un límite sano: tú no eres Dios. Hay alguien que cuida cuando tú no puedes, que vigila cuando tú duermes, que acompaña cuando tú no estás. Proclamar este salmo en casa es liberar a la familia de la obsesión por el control. Y una casa que suelta el control excesivo empieza a respirar mejor. La ansiedad baja, la tensión disminuye y el ambiente se vuelve más liviano. El tercero es el Salmo 34. Parece una idea fundamental, la alabanza como atmósfera. Este salmo dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No habla de miedo, habla de reverencia, de conciencia de Dios. Este salmo enseña que el ambiente de una casa se construye con lo que se habla todos los días. No se trata de cantar todo el tiempo, sino de evitar que la queja, la crítica constante y la negatividad se vuelvan el idioma habitual del hogar. Cuando una casa se acostumbra a hablar desde la gratitud, incluso en medio de dificultades reales, algo se ordena. La alabanza no niega los problemas, pero impide que los problemas gobiernen el clima emocional del hogar. Y donde hay un clima sano, muchas cosas que dañan simplemente no prosperan. El cuarto es el Salmo 23. Este salmo habla de descanso, de provisión, de guía, y esto es clave, porque muchas casas están agotadas, no por falta de fe, sino por exceso de exigencia. Todo es presión, todo es urgencia, todo es rendimiento. El Salmo 23 devuelve al hogar su función original, ser lugar de reposo. Cuando se vive creyendo que nada me faltará, no desde la abundancia material, sino desde la confianza, el miedo pierde autoridad. Este salmo no pelea contra lo oscuro, lo desactiva, porque el temor no sobrevive donde hay confianza profunda. Una casa que descansa en esta verdad se vuelve difícil de perturbar. El quinto es el Salmo 51. Este salmo es el más incómodo pero también el más necesario. Habla de limpieza interior, de reconocer errores, de pedir un corazón limpio. Muchas veces se quiere limpiar la casa sin revisar las relaciones, las palabras hirientes, los resentimientos guardados, las culpas no resueltas. Este salmo enseña que no todo lo que pesa viene de afuera. A veces el desorden está dentro, y cuando una casa se atreve a sanar desde la verdad, desde el perdón, desde la humildad, se cierran puertas que ninguna oración defensiva podría cerrar, porque la verdad siempre expulsa lo que vive de la mentira. Estos 5 salmos no funcionan como una barrera mágica, funcionan como un proceso. Primero se establece quién gobierna, luego se suelta el control, después se cuida el lenguaje, se recupera el descanso, y finalmente se limpia el corazón. Una casa no se protege gritándole a la oscuridad, se protege encendiendo la luz todos los días. Y esa luz no es otra cosa que una vida vivida con fe, con conciencia y con responsabilidad espiritual.
No se trata de recitar salmos como si fueran poemas, sino de integrarlos a la vida diaria de la casa, de modo que la palabra transforme la atmósfera con constancia, no con miedo. Esta práctica no busca espantar algo, sino ordenar el hogar desde dentro para que sea inaccesible a esos males que nos aterran. Empieza entendiendo algo fundamental: una casa se forma por repetición. Repetición de palabras, de gestos, de silencios, de actitudes. Por eso la limpieza espiritual no es un acto puntual, sino un hábito. Puedes comenzar eligiendo un momento estable del día, no el más largo, sino el más realista. Puede ser por la mañana antes de salir o por la noche cuando el ruido baja. No necesitas que todos estén presentes siempre, basta con que alguien asuma el rol de custodiar el ambiente espiritual del hogar. El primer día, por ejemplo, puedes trabajar con el Salmo 91. No se lee como defensa, sino como afirmación. Se proclama lentamente, recordando que la casa no es solo un techo, sino un lugar donde se habita interiormente. La intención aquí es decir, esta casa no vive desde el miedo. Después del salmo basta una frase sencilla, dicha en voz baja o en el corazón. Aquí elegimos confiar, no hace falta más. Lo importante no es hacer todo perfecto, sino hacerlo constante. No es la cantidad de palabras, es la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. Una casa se vuelve un lugar sano cuando la fe no es un discurso, sino una forma de habitar el día. El Salmo 91 tiene un poder especial porque no labura desde la urgencia, sino desde la identidad misma. Su fuerza no reside en pintar peligros, sino en cambiar el lugar desde donde uno vive. Cuando en una casa se acostumbran a leer o a meditar este salmo, algo callado pero hondo empieza a pasar. La gente para de verse como víctimas constantes del mundo. El miedo ya no es el inicio de las pláticas, ni la sospecha el filtro con el que se lee la realidad. Este salmo enseña a morar, no a esconderse. Y cuando una familia aprende a morar en confianza, el aire deja de estar repleto de tensión anticipada. Muchas veces lo que llamamos opresión no es más que vivir en alerta sin parar. El Salmo 91 desactiva ese mecanismo por dentro y regresa la sensación de refugio, no como escape, sino como una conciencia espiritual madurita. El Salmo 121 juega en otra dimensión del hogar, la preocupación que jamás descansa. Hay casas donde el lío no es el pleito, sino el desgaste. La mente siempre anda un paso adelante, imaginando futuros, temiendo pérdidas, esperando desgracias. Este salmo no garantiza la ausencia de tribulaciones, más bien declara algo mucho más crucial, que el cuidado no recae únicamente en nosotros mismos. Rompe con esa ilusión de control total que cansa a tanta gente. Cuando este salmo entra en la vida diaria, el hogar empieza a relajarse, a dormir mejor, a respirar de manera diferente, ya que la seguridad de que Dios cuida aun cuando uno no puede, alivia el cuerpo y la mente de un peso que no deberían soportar solos. El Salmo 34 cambia el ambiente emocional de la casa. No porque ignore el sufrimiento, sino porque enseña a contarlo desde una perspectiva distinta. Algunas casas el relato siempre es desde lo que no se tuvo, los errores, los objetivos incumplidos. Este salmo introduce el recuerdo agradecido como práctica espiritual. Recordar que Dios ya actuó en el pasado cambia cómo se mira el presente. Su fortaleza radica en quitar la queja constante, reemplazándola por una visión más amplia. No idealiza la existencia, pero evita que el dolor sea el único cuento. Un hogar que aprende a bendecir, incluso en procesos difíciles, se torna un espacio donde la esperanza puede quedarse sin problema alguno. El Salmo 23 opera en el nivel del descanso profundo, no solo físico, sino también existencialmente. Muchas personas, pues, viven en casas donde nunca de verdad se descansa. Siempre hay una sensación de carencia, una amenaza, una lucha que no ha terminado. Este salmo restaura una verdad olvidada. No todo depende del esfuerzo humano, ciertamente. Su poder radica en devolver la confianza básica en la provisión. Cuando este texto se hace parte del lenguaje cotidiano, el hogar empieza a desacelerar lentamente. Las discusiones pierden intensidad, las decisiones se toman con más calma, y el cuerpo deja de vivir en modo de supervivencia constante. El Salmo 23 no elimina los desafíos, claro que no, pero cambia la manera de atravesarlos, transformando por completo el ambiente. El Salmo 51, ese trabaja donde pocos quieren mirar, el interior del corazón. Hay casas que no están cargadas por influencias externas, sino por heridas que no se han hablado, por culpas acumuladas, por resentimientos viejos. Este salmo no acusa, limpia, en realidad. Su poder reside en permitir que la verdad circule sin que destruya. Enseña que reconocer errores no debilita, sana. Cuando este salmo llega a la familia, oh sí, se destapa un espacio para perdonar real como la vida misma. Así es, para la reconciliación sincera y honrada, y además para liberarse de esas cargas que contaminan el aire sin que casi nadie se entere.
Una casa donde la verdad y la misericordia caminan juntas se convierte sin duda en un refugio seguro, donde la tranquilidad emocional y espiritual abunda. Allí, el mal no tiene donde agarrarse. En conjunto, estos salmos funcionan como una pedagogía espiritual. Enseñan a habitar distinto, a pensar distinto, a hablar distinto, y cuando eso cambia, el hogar cambia, no porque se haya hecho algo extraordinario, sino porque se volvió a lo esencial. La casa se convierte en refugio cuando se aprende a vivir desde la confianza. Se vuelve liviana cuando deja de cargar lo que no le corresponde. Se vuelve fuerte cuando la verdad, la gratitud, el descanso y la fe ocupan su lugar. Ese es el verdadero poder de los salmos. No espantan sombras con ruido, sino que encienden una luz que las vuelve innecesarias. Sigamos profundizando porque todavía hay algo más hondo que comprender y es clave para que este mensaje se vuelva experiencia real en tu vida cotidiana. Cuando estos salmos se integran de verdad en un hogar, no actúan como textos aislados que se repiten de vez en cuando, sino como un lenguaje nuevo que va modelando la forma de pensar, de reaccionar y de convivir. Y aquí está uno de los errores más comunes: creer que el poder está solo en leerlos, cuando en realidad el poder se activa cuando se viven. La palabra pronunciada sin conciencia puede sonar espiritual, pero la palabra asumida transforma estructuras internas. Por eso la limpieza de una casa comienza por la limpieza de la interpretación que hacemos de la vida. Muchas personas buscan limpiar su casa porque sienten un ambiente pesado, discusiones frecuentes, cansancio sin razón clara, angustia que aparece al llegar la noche o una sensación constante de inquietud. Y casi siempre se piensa que el problema está afuera, en algo externo que hay que expulsar. Pero los salmos, cuando se leen con madurez, hacen exactamente lo contrario, nos devuelven la responsabilidad interior. Nos enseñan que el hogar se vuelve vulnerable cuando se llena de miedo, de palabras duras, de silencios cargados, de resentimientos de los que no se habla, de culpas que se esconden. Eso es lo que verdaderamente abre grietas en la atmósfera espiritual. Por eso el Salmo 91 no empieza hablando de ataques, sino de dónde decides habitar. El Salmo 121 no comienza con el peligro, sino con la mirada que se eleva. El Salmo 34 no se centra en el enemigo, sino en la alabanza constante. El Salmo 23 no describe la amenaza, sino la provisión. Y el Salmo 51 no apunta a otro, sino al propio corazón. Hay una pedagogía muy clara en este orden. Primero se redefine la posición interior, luego se restaura la confianza, después se limpia el lenguaje, se establece la paz y finalmente se purifica lo que estaba oculto. Cuando una familia empieza a caminar este proceso, algo cambia incluso en lo más simple. Las conversaciones bajan de tono, las palabras dejan de ser armas, el descanso vuelve poco a poco, la casa deja de sentirse como un campo de batalla y comienza a sentirse como un lugar donde se puede respirar. No porque los problemas desaparezcan de golpe, sino porque ya no gobiernan el ambiente, y eso, espiritualmente hablando, es una victoria enorme. Y cuando alguien pregunta si estos salmos realmente limpian, la respuesta es sí, pero no como muchos imaginan. No limpian porque ahuyenten algo externo con violencia espiritual, sino porque ordenan el interior, y cuando el interior se ordena, lo que no pertenece se cae solo. La mentira pierde fuerza cuando la verdad se practica, el miedo se debilita cuando la confianza se vuelve hábito. La culpa se disuelve cuando el perdón se permite. La oscuridad no necesita ser combatida cuando la luz se vuelve cotidiana. Por eso, más que recitar estos salmos con prisa, lo que transforma es permitir que cada uno de ellos enseñe algo concreto al hogar. El primero enseña a confiar, el segundo enseña a soltar el control, el tercero enseña a hablar desde la gratitud, el cuarto enseña a descansar, el quinto enseña a vivir en verdad. Y cuando esas 5 actitudes se vuelven parte de la vida diaria, la casa deja de ser solo un espacio físico y se convierte en un lugar de refugio real. Ahí es donde ocurre la verdadera limpieza. No en el ruido, no en el miedo, no en la obsesión por lo invisible, sino en la paz que se instala cuando Dios deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en el centro de la vida diaria. Esa casa no necesita gritar para defenderse. Su quietud ya habla, su ambiente ya protege. Cuando estos 5 salmos se integran así, dejan de ser textos antiguos y se convierten en hábitos espirituales. Y los hábitos con el tiempo crean atmósferas. Una atmósfera sana no se construye en un día, pero una vez establecida es muy difícil de romper. Ahí es donde muchos notan que la casa se siente distinta sin saber explicar por qué. No es sugestión, es coherencia interior. Cuando eso se cuida, la casa se vuelve un lugar difícil para la oscuridad, no porque se la combata directamente, sino porque no encuentra dónde apoyarse. La luz no hace ruido cuando entra, pero una vez que está, todo se ve distinto. Y eso es lo que estos salmos, vividos con conciencia, hacen en un hogar. No crean una burbuja irreal, crean un espacio donde la vida puede ordenarse con más verdad, más paz y más sentido. Ahí, en ese orden silencioso, es donde verdaderamente se rompe lo que pesa, se disuelve lo que oprime y se fortalece lo que sostiene.
Y ese es el tipo de limpieza que no se pierde con el tiempo, porque no depende del momento sino de la forma de vivir. Sigamos, porque todavía hay un nivel más profundo que conviene comprender para que esto no se quede solo en una práctica piadosa, sino que se convierta en una transformación real del hogar. Una casa no se limpia solo con palabras dichas una vez, se limpia con palabras sostenidas, con decisiones repetidas, con una forma distinta de habitar el día a día. Por eso los salmos no fueron pensados para ser usados como fórmulas aisladas, sino como una pedagogía espiritual que educa la sensibilidad, el carácter y la manera de relacionarse con la realidad. Cuando una familia comienza a incorporar estos salmos, lo primero que suele cambiar no es lo externo, sino el tono interno. El modo de hablar entre sus miembros se vuelve más consciente. Las discusiones ya no escalan igual. El silencio deja de ser amenaza y empieza a ser descanso. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el espacio. Y eso es clave, porque muchas veces lo que llamamos maldición no es otra cosa que una narrativa repetida durante años. A nosotros siempre nos pasa lo mismo, en esta casa nunca hay paz, todo nos cuesta el doble. Esas frases, cuando se normalizan, terminan funcionando como decretos no cuestionados. Los salmos vienen a romper esa narrativa, no gritando, no imponiendo, sino recordando otra historia más grande. El Salmo 91 recuerda que no todo peligro tiene derecho a entrar. El Salmo 21 recuerda que no todo depende de la vigilancia humana. El Salmo 34 recuerda que la alabanza no es evasión, es resistencia interior. El Salmo 23 recuerda que vivir agotados no es una virtud. Y el Salmo 51 recuerda que la limpieza más urgente no siempre es la del ambiente, sino la del corazón. Cuando estas verdades empiezan a repetirse con convicción, la casa se reeduca. Sí, la casa, porque los espacios también aprenden de los gestos, de las palabras, de los silencios, de la música que se escucha, de las conversaciones que se permiten y de las que se cortan a tiempo. Una casa donde se ora no es una casa perfecta, es una casa que sabe a dónde volver cuando se desordena. Hay hogares que buscan protección sin querer transformación, y eso no funciona, porque la protección bíblica siempre va unida a un cambio de vida. Dios no protege para que todo siga igual, protege para que algo nuevo pueda nacer. Y los salmos son el lenguaje con el que ese proceso se acompaña, se sostiene y se profundiza. Si una casa repite el Salmo 23 pero sigue viviendo desde la queja constante, hay una incoherencia que tarde o temprano se siente. Si se recita el Salmo 51 pero no hay voluntad de perdón, la limpieza se queda en la superficie. Si se proclama el Salmo 91 pero se vive desde el pánico, la palabra no encuentra dónde apoyarse. La fuerza de estos textos no está en la repetición mecánica, sino en la coherencia cotidiana. Y aquí aparece algo esencial: los salmos no solo alejan lo malo, también entrenan el alma para reconocer lo bueno. Enseñan a percibir cuidado donde antes solo había amenaza, presencia donde antes había soledad, oportunidad donde antes había bloqueo. Esa reeducación de la mirada es uno de los actos espirituales más potentes que existen. Cuando una casa aprende a mirar así, la atmósfera cambia de manera casi imperceptible pero profunda. Se duerme distinto, se discute distinto, se decide distinto. Se atraviesan las dificultades con menos desgaste. Y lo que antes parecía una carga heredada, una repetición inevitable, empieza a perder fuerza. Ahí es donde uno entiende que la verdadera destrucción de maldiciones no siempre es un evento espectacular, sino un proceso silencioso de restitución del sentido. La palabra de Dios, habitada y no solo pronunciada, va desmontando capa por capa aquello que se había naturalizado y que nunca debió gobernar. Por eso, más que preguntarte si hay algo malo en tu casa, la pregunta más honesta es otra: ¿qué espíritu gobierna tu manera de vivir ahí? Si gobierna el miedo, la queja constante, la desconfianza o la dureza, la casa se vuelve pesada. Pero si gobierna la fe, la gratitud, la humildad y la búsqueda sincera de Dios, incluso una casa sencilla se vuelve refugio. Los salmos enseñan a habitar de otra manera. El Salmo 91 recuerda que no todo peligro tiene autoridad. El Salmo 121 afirma que no todo depende de tu vigilancia. El Salmo 34 muestra que la alabanza crea un cerco invisible. El Salmo 23 devuelve la paz como forma de autoridad. Y el Salmo 51 limpia el corazón para que la presencia de Dios tenga un lugar donde quedarse. Juntos no construyen una superstición, construyen una espiritualidad madura. Si decides orarlos, hazlo sin apuro. Hazlo con conciencia. No para que pase algo raro, sino para que pase algo verdadero. Permite que esas palabras te cambien primero a ti. Observa cómo empiezan a cambiar tus reacciones, tu manera de hablar, tu forma de enfrentar los problemas. Esa es la señal más clara de que algo se está limpiando. Porque cuando una casa se llena de palabra viva, lo que no pertenece empieza a perder fuerza por sí solo. No hay pelea, no hay espectáculo,
Hay luz, y donde la luz se vuelve hábito, la oscuridad deja de tener lugar. Que tu casa no sea perfecta, pero que sea consciente. Que no sea silenciosa por miedo, sino tranquila por paz. Que no esté protegida por temor, sino sostenida por fe. Ahí, exactamente ahí, es donde un hogar deja de ser solo una casa y se convierte en morada.